Hay personas que pasan toda su vida esperando que una promesa divina se cumpla, pero no comprenden que el problema no está en la voz de Dios, sino en la distancia que existe entre ellos y Él. Porque Dios no se comunica con quien lo busca por interés, sino con aquel que lo busca por intimidad. Muchos desean el propósito, pero rehúyen el proceso. Quieren escuchar la voz, pero no soportan el silencio. Anhelan el milagro, pero no invierten tiempo en cultivar una relación verdadera. Y es justamente ahí donde la mayoría se estanca. El llamado de Dios no se cumple frente a una multitud, sino en lo secreto, donde nadie observa, pero el cielo todo lo ve. Así fue con Moisés. Antes de liberar al pueblo, él necesitaba ser liberado de sí mismo en el desierto. Así fue con David. Antes de gobernar un reino, aprendió a cuidar ovejas en soledad. Y así fue con Jesús. Antes de manifestar el reino, se retiraba para estar en comunión con el Padre. ¿Lo entiendes? Dios no llama a los apresurados. Si estás sintiendo que este mensaje toca tu corazón, no esperes más. Suscríbete al canal para no perderte más enseñanzas que transforman tu vida. Dale like si sientes que Dios te está hablando hoy. Comenta abajo qué enseñanza te impactó más o cómo planeas acercarte más a Dios. Recuerda, cuando compartes tu experiencia, ayudas a otros a acercarse al propósito divino también. Él llama a los corazones preparados, y la preparación ocurre lejos de los aplausos, en el lugar donde nadie mira, pero donde el cielo observa cada detalle. La intimidad es el secreto que acelera el propósito. Napoleon Hill decía que la mente solo se vuelve creadora cuando es inspirada por un deseo ardiente. Y el deseo más intenso de un alma despierta es conocer al autor de su propia existencia. Todo lo demás es consecuencia natural. Quizá tú te sientas frustrado pensando que el plan de Dios aún no se ha manifestado. Pero detente y reflexiona. ¿Has buscado el llamado o al llamador? ¿Has orado para que Él te use o para que Él te transforme? El error de muchos es intentar servir a Dios sin primero caminar con Él. Quieren hacer grandes obras, pero no conocen el corazón de quien las inspira. Y cuando el corazón no está alineado, el don se convierte en peso, el talento en distracción y el llamado en vanidad. La intimidad es el lugar donde el propósito deja de ser un sueño y se convierte en misión. Es cuando la fe deja de ser teoría y se transforma en relación viva. Es en ese momento cuando comprendemos que el verdadero éxito espiritual no se mide por la aprobación de las multitudes, sino por el reconocimiento del cielo. La Biblia dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto no es solo una promesa, es una ley espiritual. Cuanto más te acercas, más revela Él. Y cuanto más revela, más claro se vuelve el camino. Pero atención, quien se aproxima a Dios debe estar dispuesto a soltar máscaras, culpas, hábitos y apegos, porque la intimidad exige verdad. Y la verdad puede doler, pero libera. El llamado es divino, pero la preparación es humana. Puedes tener un destino grandioso, pero si no aprendes a escuchar, Dios no podrá confiarte lo que ha planeado. No porque Él no lo quiera, sino porque aún no estás listo para sostener el peso de la promesa. El secreto está en dejar de correr detrás de las bendiciones y comenzar a buscar al dueño de ellas. Cuando comprendes esto, la ansiedad pierde fuerza. La presa muere y la paz ocupa el lugar de la duda. Por eso muchos pierden el propósito. Viven pidiendo dirección, pero no cultivan la comunión. Y sin comunión, la visión se apaga. El corazón se adormece y la voz de Dios se convierte en un eco distante. Pero cuando existe intimidad, incluso el silencio de Dios comunica. Porque el alma que aprende a permanecer entiende que cada demora tiene un motivo y que cada espera es un entrenamiento para lo que está por venir. Si este mensaje te inspira, suscríbete, dale like y comenta cómo planeas acercarte más a Dios. Tu testimonio puede ayudar a otros. Entonces, escucha, si Dios aún no ha cumplido lo que prometió, quizás sea porque todavía está formando el tipo de persona capaz de vivir lo que pidió.
No corras antes de aprender a andar con Él. El éxito espiritual no se mide por llegar primero, sino por permanecer fiel. Comenta aquí abajo. ¿Has buscado el llamado o al llamador? Esta respuesta puede transformar completamente tu camino de fe. No se puede cumplir un llamado divino con la mente distraída. Dios no se revela en el ruido, se manifiesta en la quietud. Por eso cuando Él desea usarte, primero te separa. No como castigo, sino como protección. Hay momentos en que Dios te aleja de ambientes, desconecta personas y detiene planes porque está intentando enseñarte algo que solo se aprende en silencio. Él sabe que el ruido del mundo es demasiado alto para escuchar su voz. Napoleon Hill decía que el pensamiento concentrado es la semilla del poder creador. Pero ese poder no nace de la fuerza del ego, nace de la sintonía con el espíritu. Y esa sintonía solo ocurre cuando hay intimidad. Dios no busca personas ocupadas, sino corazones disponibles. Preocúpate menos por lo que quieres hacer para Él, y más por lo que Él desea hacer en ti, porque en el reino el hacer es consecuencia del ser. Observa a José, hijo de Jacob. Dios lo llamó a gobernar, pero primero permitió que fuera vendido, trasladado y olvidado. Parece injusto, pero era necesario. José, que salió de la casa de su padre, no tenía madurez para gobernar Egipto. Fue en el pozo y la prisión donde aprendió a administrar emociones, perdón y fe. Y eso solo es posible cuando hay intimidad. La intimidad no es una oración larga, es una vida alineada. No es hablar mucho, es escuchar con el corazón. No es impresionar al mundo, es permitir que Dios te impresione en lo secreto. Muchos confunden intimidad con religiosidad. Creen que visitar el templo equivale a habitar en la presencia de Dios. Pero un templo sin corazón es solo un edificio, y la fe que se entrega como discurso es solo palabras vacías. La intimidad es el lugar donde dejas de buscar milagros y comienzas a ser uno, donde dejas de reclamar y empiezas a comprender, donde la mente se aquieta y el espíritu asume el control. La Biblia dice en Jeremías 29:13, «Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón». No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete ahora, da like si sientes la presencia de Dios y comenta tu reflexión. Cada interacción fortalece tu fe y la de quienes te rodean. Percibe esto. No se trata de orar con parcialidad, sino con todo el corazón. Eso significa que Dios no se revela a quien ora por costumbre, sino a quien ora por amor. La intimidad transforma el corazón en antena y la oración en frecuencia. Es como si, cuanto más cerca llegas, más clara se vuelve la señal. Y lo que antes era duda, ahora se convierte en dirección. Napoleon Hill enseñaba que el subconsciente es el hilo que conecta la mente humana con la inteligencia infinita. Eso es lo que Jesús llamaba tener oídos para oír. La mente que aprende a aclararse ante Dios accede a la sabiduría que gobierna todo. La intimidad no solo revela el llamado, sino que también moldea a quien necesita ser para vivirlo. Dios no solo quiere darte un destino, Él desea prepararte para no perderte en Él, porque un don sin carácter destruye y una promesa sin madurez se convierte en idolatría. Por eso, no te sorprendas si, al buscar más de Dios, comienzas a perder cosas, personas o planes. Es el precio de la lapidación. Toda piedra preciosa debe ser cortada antes de brillar. La intimidad es el fuego que separa el oro de las impurezas, y mientras muchos abandonan el proceso, los elegidos permanecen, porque comprenden que solo quien soporta el fuego es digno de la gloria. No hay propósito sin purificación, y no hay purificación sin proximidad. Si deseas escuchar la voz de Dios, primero aprende a estar donde Él está, no solo en el templo, sino en el silencio del alma, en el perdón que te resistes a dar, en la fe que insiste en recomenzar. La intimidad es el suelo donde la fe florece y el propósito toma forma. Cuando te vuelves íntimo de Dios, incluso los fracasos adquieren sentido, porque el Espíritu te muestra que cada puerta cerrada fue, en realidad, un desvío de la perdición. Todo lo que Dios hace, lo hace con intención, y lo que parece demora, en realidad te prepara.
La promesa no tarda, se madura. Solo quien es íntimo puede esperar sin desistir. Comenta aquí, ¿estás dispuesto a ser lapidado antes de ser exaltado? Porque es esa decisión la que separa a quienes solo sueñan de quienes realmente cumplen el llamado. Únete a nuestra comunidad de fe, suscríbete, comparte tu experiencia en los comentarios y apoya el canal con un like. Cada acción acerca más personas al propósito divino. Cuando el alma aprende a caminar con Dios, todo cambia, incluso la forma de pensar. El primer milagro de la intimidad no ocurre afuera, sino dentro. La mente se alinea con el espíritu y el caos mental da paso a la claridad divina. Napoleon Hill decía, todo lo que la mente humana puede concebir y creer, puede lograr. Pero también advertía, la fe sin propósito es solo deseo, y el propósito sin fe es esfuerzo humano. ¿Comprendes la profundidad de esto? Cuando la mente se conecta con el espíritu, lo imposible deja de ser obstáculo y se convierte en proceso. Por eso Dios no solo te llama, también te moldea para pensar como hijo. Mientras pienses como esclavo, el llamado será un peso. Pero cuando piensas como heredero, se convierte en privilegio. El mayor bloqueo espiritual de muchos no es el diablo, sino la mentalidad de escasez. Personas que oran pero no creen, que piden pero dudan, que hablan de Dios pero no caminan con Él lo suficiente para confiar en su tiempo. La verdad es que Dios no entrega prosperidad donde no hay madurez. Él solo otorga poder a quien aprendió a usarlo para servir, no para exhibirse. Eso fue lo que Jesús enseñó al lavar los pies de los discípulos. El mayor será aquel que sirve. La intimidad transforma el propósito porque transforma la intención. Cuando la intención es pura, la provisión es segura. No necesitas manipular, competir o correr detrás de nada porque lo que es tuyo fluye hacia ti. La prosperidad espiritual comienza cuando el corazón y la mente se alinean con el cielo. Napoleon Hill lo llamaba Mastermind, una fusión de mentes que crea una fuerza invisible capaz de realizar lo imposible. Pero espiritualmente, este principio ya estaba en Mateo 18:19. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, eso será hecho por mi Padre que está en los cielos. La diferencia es que cuando entras en intimidad con Dios, el mastermind ocurre entre tú y Él, y no existe fuerza mayor que esa unión. La mente se convierte en instrumento y el espíritu en dirección. El llamado solo se cumple cuando hay intimidad, porque sin ella la motivación es carnales, y lo que nace de la carne muere con el tiempo, pero lo que nace del espíritu permanece. No necesitas probar nada a nadie, solo necesitas permanecer fiel a la voz que te llamó. Dios no está buscando talentos, sino corazones entrenables, porque el talento sin obediencia se pierde, pero la obediencia, incluso sin talento, produce milagros. No dejes pasar esta oportunidad, suscríbete ahora. Da like si sientes la presencia de Dios y comenta tu reflexión. Cada interacción fortalece tu fe y la de quienes te rodean. Así fue con Moisés, que decía no saber hablar, y aún así fue usado para liberar a toda una nación. La intimidad te permite ver el mundo con los ojos de Dios, y cuando comienzas a ver como Él ve, también comienzas a actuar como Él actúa, con sabiduría, compasión y propósito. La prosperidad deja de ser un objetivo y se convierte en un reflejo. No se trata de tener más, sino de ser más. Y ese ser más atrae todo lo compatible con la luz que cargas. El dinero, el éxito, la influencia, todo es consecuencia de la vibración que nace de la comunión. Por eso Napoleon Hill decía, la verdadera riqueza comienza en la mente, pero se consolida en el alma. El alma íntima de Dios no vive de suerte, vive de principios. No depende de oportunidades, sino que las crea. No espera que las puertas se abran, sino que construye sus propias llaves. Porque quien camina con Dios no solo recibe bendiciones, manifiesta propósito. ¿Quieres ver a Dios moverse? Entonces comienza a moverte en su dirección. Mientras das un paso en la fe, Él da 10 en su dirección.
Pero Él no camina en multitud, camina con los íntimos. La intimidad es el secreto que convierte la oración en estrategia. Y cuando lo espiritual se une con lo mental, la vida comienza a responder de manera sobrenatural. Todo lo que parecía bloqueado empieza a fluir, porque la mente que se rinde a la voluntad de Dios se convierte en un canal de milagros. Comenta aquí, ¿qué te está enseñando Dios en este tiempo de silencio? Tal vez este sea el inicio de la fase más fértil de tu vida espiritual y material. El llamado de Dios no es una carrera, es una construcción. Y la primera piedra de esa construcción es la intimidad. Sin ella todo se derrumba, porque sin intimidad no hay discernimiento. Y sin discernimiento, cualquier voz parece ser la de Dios. La mayoría quiere cumplir el llamado, pero pocos están dispuestos a conocer el corazón de quien llama. Quieren dirección sin oración, promesa sin proceso, autoridad sin quebrantamiento. Pero el reino de Dios no funciona así. Antes de enviarte, Dios te enseña. Antes de exaltarte, Dios te humilla. Antes de confiarte a la multitud, Dios te prueba en el desierto. Y si todavía estás en el desierto, no es porque Dios te haya olvidado. Es porque Dios te ama demasiado para entregarte algo antes de la hora. El desierto no es el final, es la prueba de fidelidad. Es el lugar donde Dios observa si lo amas por lo que es o solo por lo que puede darte. La intimidad te prepara para los palcos que el orgullo destruiría. Dios la construye en silencio. Lo que el mundo verá solo cuando sea visible, y cuando eso ocurra, nadie podrá explicar cómo llegaste allí. Porque solo quien vivió el secreto entiende el poder de lo invisible. La fe es invisible, pero mueve lo visible. La intimidad es oculta, pero sostiene al público. El propósito es espiritual, pero transforma lo material. Napoleon Hill decía que las grandes realizaciones comienzan con pequeñas ideas, mantenidas con fe persistente. Lo mismo aplica a la vida espiritual. Los grandes llamados comienzan con pequeños encuentros diarios con Dios. Esos momentos que nadie ve, pero que el cielo entero celebra. Únete a nuestra comunidad de fe. Suscríbete, comparte tu experiencia en los comentarios y apoya el canal con un like. Cada acción acerca más personas al propósito divino. ¿Quieres vivir lo extraordinario? Entonces, sé fiel a lo ordinario. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aprende a silenciar la tuya. ¿Quieres ver que la promesa se cumpla? Permanece cuando todo dice desiste. Porque quien tiene intimidad con Dios no necesita palco. Él lleva la presencia. Donde hay presencia, hay propósito. Donde hay propósito, lo imposible se vuelve inevitable. Cuando caminas con Dios, hasta los retrasos son estrategias, hasta las pérdidas se convierten en lecciones, hasta el silencio tiene propósito. La intimidad no trata sobre lo que Dios hace por ti, sino sobre lo que Él hace en ti. Es el proceso de ser semejante a su corazón. Un corazón que perdona, que sirve, que confía incluso cuando no entiende. El llamado de Dios no es solo una misión, es una invitación a caminar a su lado. Y cuanto más te acercas, más comprendes que el propósito no es el destino, es la jornada. El éxito no es el resultado, sino el carácter que se forma en el camino. La Biblia dice en Salmo 25:14, el secreto del Señor es para los que lo temen, y Él les hará saber su pacto. Esto significa que hay niveles de revelación que solo los íntimos alcanzan. Dios no comparte secretos con extraños. Él habla a los que lo conocen, a los que lo buscan, a los que lo aman de verdad. Por eso, no corras detrás del llamado. Corre detrás de la presencia, porque quien encuentra la presencia, encuentra todo. La intimidad es el terreno donde nacen los mayores milagros. Es el lugar donde la mente se curva, el ego muere y la fe florece. Es allí, en lo invisible, donde el llamado comienza a cumplirse. Napoleon Hill escribió que la persistencia es el punto donde la fe se transforma en poder. Y eso es lo que sucede cuando decides permanecer en el secreto. Porque el poder del cielo se manifiesta en la constancia de quien no desiste de buscar.
Entonces, si sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Su silencio no es ausencia, es preparación. La aparente ausencia es el escenario de la revelación futura. Y cuando Él se manifieste, comprenderás cada lágrima, cada espera, cada oración. Todo formaba parte del entrenamiento para el propósito. Permanece, ora más de lo que hablas, ama más de lo que juzgas, sirve más de lo que esperas y confía más de lo que temes, porque el llamado de Dios solo se cumple cuando hay intimidad. Y la intimidad solo nace cuando el corazón aprende a permanecer incluso sin aplauso. Escribe en los comentarios: Señor, más que el llamado quiero conocerte. Esta es la oración que abre los cielos. Y recuerda, quien anda con Dios nunca anda solo. Y quien permanece en el secreto será reconocido por el cielo. Suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios no se olvidó de él. Solo está preparando el corazón correcto para el propósito correcto.